La práctica de esta semana se llama superficies equipotenciales. Entonces está relacionado con el potencial eléctrico de cargas puntuales, específicamente de cargas puntuales. Sin embargo, le hacemos un truquillo a la simulación para después suponer que hay dos líneas de carga y ver qué ocurre. La teoría de la parte eléctrica parte de la ley de Coulomb. Bueno, inicialmente parte de entender el fenómeno de atracción y repulsión de cargas, ¿verdad? Habla sobre unos fenómenos de atracción y repulsión referidos a vidrio y otro material, ¿verdad? Y su efecto sobre otros materiales. Entonces ahí se ve que hay una atracción y repulsión y después ya se pasa a lo que son las cargas puntuales en sí. Las cargas puntuales pues son cargas concentradas en un punto. Podemos pensar inicialmente como electrones con carga negativa o ya algo más grandecito como protones o iones también funciona por acá. Entonces son cargas que están concentradas en un punto, no importa la masa. Vea que la masa acá no, no se toma en consideración. Digamos, la diferencia de un protón y un electrón está en la masa, pero no en la carga. Entonces, la masa es una propiedad que funciona cuando estamos hablando de campos gravitacionales. Pero la carga, entonces la carga es una propiedad que aparece cuando hablamos de campos eléctricos. Y bueno, dos cargas iguales se repelen, dos cargas diferentes se atraen. Entonces la teoría nos dice que estas dos fuerzas de atracción y repulsión que aparecen, ¿verdad? Son de la misma magnitud y en sentido contrario o en igual sentido, ¿verdad? Dependiendo del signo de las cargas. Y todo eso se reduce a enunciar la ley de Coulomb, ¿verdad? Que tenemos una fuerza eléctrica debido a que hay dos cargas interaccionando. La magnitud de esa fuerza eléctrica viene a aparecer cuando consideramos la magnitud de cada una de las cargas. Y la dirección es más fácil darla ya una vez que se dice si son positivas o negativas, ¿verdad? La dirección es más fácil dibujarla que darla en la fórmula. Y esto sigue la ley inverso cuadrado, que es R cuadrado. Entonces, conforme más alejada esté una carga con respecto a la otra, menor va a ser esa fuerza. A pesar de que la ley de Coulomb solamente se utiliza para partículas cargadas, todo objeto cargado va a generar una fuerza sobre otro objeto cargado. Entonces ahí, digamos, para eso existe la parte de integración para las fuerzas cuando ya son objetos que no son cargas puntuales. En este caso tenemos una carga fuente que ven que tiene varios signos positivos indicando que tiene carga, ¿verdad? Una carga grande. Y vamos a considerar una carga puntual, Q0, que es una carga de prueba. Entonces, esa carga de prueba va a experimentar una fuerza debido a que está cerca de una carga fuente. Y esa fuerza, pues, está relacionada con la ley de Coulomb. Pero podemos hacer matemáticamente un truco que es dividir esa fuerza entre la carga del objeto que está sintiendo la fuerza, ¿verdad? Es el objeto que está sintiendo la fuerza. Y entonces a esa nueva cantidad le voy a llamar campo eléctrico. Campo eléctrico es un campo vectorial que apunta en la misma dirección de la fuerza. Entonces, si la fuerza está sintiendo una que lo repele, ¿verdad? Que se aleja de la carga fuente, entonces el campo eléctrico también va a tener esa dirección. Y bueno, y si lo relacionamos con la Coulomb, entonces el campo eléctrico va a tener esta forma. Y como dice aquí la parte de prevención de riesgos, esta ecuación solamente es válida cuando la carga es puntual. Cuando la carga no es puntual, tiene geometría, entonces se usa la parte de integración que ustedes van a ver en la parte de teoría.
Entonces, como les dije, eso es válido para cargas puntuales. Entonces, cuando yo coloco una carga prueba, digamos, coloco una carga prueba aquí, al ser la carga prueba siempre positiva, esta siempre va a ser positiva, entonces esta se va a repeler, esta va a sentir una fuerza hacia afuera y es en la misma dirección que siente el campo. Entonces estos van a tener la misma dirección. Ahora, si yo pongo una carga prueba por acá, esa carga prueba siempre es positiva y como son signos opuestos, eso se va a atraer. Entonces observen que las líneas de campo, y bueno, líneas de fuerza, por ahí viene en el libro también, se van a dirigir hacia la carga negativa. Entonces eso es general. Ustedes siempre que ven una carga positiva, las líneas van a salir de esa carga positiva y cargas negativas son líneas que van a irse hacia, ¿verdad? Se dirigen hacia la carga negativa. Eso es general por la construcción de la carga puntual. Ahora el potencial es una cantidad muy importante. En el libro lo empiezan a construir a partir del cambio en la energía cambio en la energía eléctrica, ¿verdad? ¿Cuánta energía tiene traer una partícula del infinito hasta la posición donde está? Pero el potencial, como dice aquí la parte de prevención de riesgos, los potenciales son una característica del campo, sin importar que la partícula cargada pueda estar colocada en el campo. Entonces, todo campo, a pesar de que no veamos la partícula, todo campo va a tener una diferencia potencial. Entonces, por ejemplo, aquí hacen una analogía entre un campo eléctrico y un campo gravitacional. Entonces, el campo eléctrico, las líneas de carga apuntan hacia la dirección donde va la carga positiva, ¿verdad? Hacia donde se dirigiría la fuerza, a pesar de que no veamos la partícula que genera ese campo. Pero hay un campo ahí. Entonces, la partícula que siente el campo, porque siempre vamos a hablar de dos partículas, la partícula que genera el campo y la partícula que siente el campo. Entonces, en esta imagen de esta diapositiva no vemos qué genera el campo, pero ya está dibujado, ¿verdad? Yo puedo dibujarlo perfectamente y puedo tener una partícula que siente el campo. Entonces, esa partícula que siente el campo se va a mover porque al estar inmerso en un campo siente una fuerza. De igual forma, el campo gravitacional, ¿verdad? Nosotros a la hora de construir el sistema, nada más ponemos la masa y la gravedad es algo como externo, ¿verdad? Que me genera la fuerza llamada peso. Entonces, si tenemos la masa a una altura X ahí y la soltamos, entonces ella va a caer por sí solo. De igual forma, una carga. Ponemos una carga alejada de la otra y entonces ella por sí sola va a tomar una dirección. Al igual que en el campo gravitacional hablábamos de una diferencia de energía potencial gravitacional, aquí aparece energía potencial eléctrica y la característica del campo, la diferencia potencial entre dos puntos, el delta V. Ese delta V, en el caso en que sean unas líneas paralelas, va a tener la forma que viene ahí, E por D. Campo eléctrico por la distancia que recorrió la partícula. Eso es exclusivamente cuando el campo esté igualmente distanciado en todo el espacio, como se ve en la imagen. Nada más. Entonces, qué puede generar ese tipo de campo? Bueno, por ejemplo, un capacitor, el campo eléctrico entre dos placas de capacitor genera ese tipo de campo. Y en la simulación ustedes van a colocar una línea de cargas y entonces yo esperaría que genere ese tipo de campo. Eso lo van a comprobar ustedes con la simulación. Ahora, cuando tenemos cargas puntuales, que la simulación lo que utiliza son cargas puntuales, el cambio potencial va a tener la forma que se ve en la diapositiva.
Una constante, la carga entre el radio. Esa carga es la carga de la fuente. Entonces esa carga sería Q1 en el caso del lado izquierdo. En el caso del lado derecho sería carga Q1 entre R1 más carga 2 o constante carga 2 entre R2. Entonces si yo quiero calcular, por ejemplo, que eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer, tienen las dos cargas y van a anotar el potencial en la línea que une las dos cargas. Entonces lo que tienen que hacer es medir ahí, ustedes miden, tienen un aparatito para medir. Pero la fórmula es esta de acá, que sería constante Q1 entre la distancia de la carga y donde estoy midiendo. Digamos, estoy midiendo aquí, sería R1, R2. Más K por la carga 2 entre R2. Aquí eso deben colocar el signo. Entonces a la hora de ustedes medir el potencial, van a notar de que hay signos positivos y negativos. Y es por eso, porque esa Q tiene el signo. Cuando ustedes vean la Q, ustedes colocan el signo y cuando vean el valor absoluto, solo lo ponen positivo. En este caso, el signo importa, es lo que quiere decir. Y vamos a encontrar zonas donde el potencial es constante. Es decir, zonas donde el potencial tiene un número y esas zonas son como superficies, ¿verdad? Porque esos son dibujos, pero esos en 3 dimensiones. Entonces son superficies donde el potencial va a tener el mismo valor numérico. A eso se le llaman superficies equipotenciales. Okay, vamos a ver las líneas equipotenciales y vamos a ver cómo cambia el potencial al pasar de una zona a la otra. Y eso es importante. Me gustaría que también a la hora de ustedes analizar sus datos, analicen si es positivo o negativo, si aumenta o disminuye la intensidad, ¿verdad? Hay una parte, y ahorita les explico, donde ustedes lo que van a hacer es medir nada más esta línea de acá. En la práctica van a hacer 4 cosas. Van a poner una carga positiva y una carga negativa en las posiciones 0,2 y 5,2. Luego van a poner 2 cargas positivas en 0,2 y 5,2. Van a llenar un lado con cargas positivas y en la otra dejan la carga negativa en 5,2 y luego van a dejar la línea de cargas positivas y van a poner una línea de cargas negativas donde estaba la carga negativa anteriormente. Entonces a la hora de ustedes abrir la simulación les va a aparecer una rejilla. Entonces por ahí me dijo una muchacha que no se le veía bien en la mediación. Entonces intenten abrir ustedes más bien la simulación desde el buscador, no desde la mediación. Van a seleccionar aquí donde viene en rojo, sería como que si ustedes tuvieran un plano cartesiano, entonces sería 0, 0 y ustedes comienzan a contar. Cada vez que ustedes cuentan, entonces es 0,5. Entonces aquí hay 0,5, 1, 1,5, 2. Entonces la primera carga debería ir aquí en 2. Entonces aquí hay 2,5, 3, 3,5, 4. Entonces a la hora de ustedes llenar eso con cargas positivas, entonces sería de aquí de 0
a 4. Ustedes ponen aquí una serie de cargas. El número que ustedes quieran, nada más que sea lleno para que se vea bien la forma. Y de la misma forma, aquí es un 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Entonces, en 5,2, aquí colocan la otra carga. ¿Ok? Colocan la otra carga, van a generar los patrones y en el último punto llenan de aquí hasta aquí con cargas negativas. ¿Ok? Todo eso tiene que ir con cargas. Igual acá, todo eso con cargas. Y se va a generar un patrón acá. Entonces, patrones que ustedes van generando y con las líneas equipotenciales, que son las verdes, le toman el pantallazo y lo que van a presentar. Ingresan a la simulación y lo que se les va a presentar es lo siguiente, una pantalla en negro y aquí hay cargas y sensores. Van a poner la grilla. Entonces aquí están, cada cuadrito del más repintado es 0,5. Igual ustedes le podemos aquí poner valores y vea que dos cuadros grandes me generan 1 metro, ¿verdad? Entonces ponen más o menos, ustedes seleccionan, puede ser esta. Y entonces aquí comienzan a contar 2, perdón, sí, 2, 4. Aquí ponen la carga. Y la otra, bueno, la otra debería ir, digamos que por acá, déjenme revisar. 2, 6, 8, sí. Aquí hay 5 metros de diferencia entre esta y esta. Observen que la simulación, y es algo que me gusta mucho, la simulación no genera líneas de campo o líneas de fuerza, sino que genera unas flechas. Y esas flechas es simbolizando el como un sensor. ¿Por qué? Porque la línea de campo es una conceptualización, o sea, ustedes nunca van a ver líneas de campo, ustedes van a ver el efecto de las líneas de campo sobre algo eléctrico. Entonces, por eso me gusta mucho, porque, y si ustedes leen bien la teoría, ahí dice que ustedes no van a ver las líneas de campo. Las líneas de campo no se ven, al igual que ustedes no ven las líneas de campo gravitacionales. Entonces, ustedes lo que ven y sienten es el efecto en términos de fuerza. Voy a quitarle esto. Ahí está. Eso es lo que vemos, no vemos nada. Y entonces, lo que pide el libro es empezar a poner acá líneas, y las líneas se ponen con el lapicito. Y lo que me gusta del lapicito es que te genera de una vez cuánto es ese voltaje. Entonces lo que significa es que todas las líneas alrededor de esta carga, ¿verdad? Esta línea verde tiene un voltaje de 9,9 voltios. En cambio aquí en la azul de menos 10,7 voltios. Luego hay una parte que me preguntan mucho. Bueno, ahí dice pongan varias líneas, no sé qué. Me gusta mucho que dice, perdón, me preguntan mucho que en el centro ustedes también van a poner algunas líneas. Entonces aquí le voy a poner esto, por ejemplo. Dice 2, ustedes pueden poner más si quieren. Entonces ahí yo puse 2. Como les dije, ustedes pueden poner más si quieren. Entonces, lo que está provocando es que los círculos se van a ir deformando. Si tengo solamente una carga puntual, van a ser círculos concéntricos con la carga. Pero cuando ya se le acerca una carga, otra carga, por ejemplo, voy a poner otra acá.
esas líneas se van a ir deformando. ¿Ven? Se van a ir deformando. Entonces es parte del trabajo de ustedes. Primero hacer la toma de datos y luego analizar esos datos con base en lo que dice la teoría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se deforman? ¿Por qué los valores numéricos? ¿Por qué aquí positivo y por qué aquí negativo? Ese tipo de detalles es lo que ustedes tienen que analizar.